Asambleístas, muy buenas tardes. Créanme que me alegra el debate que se ha dado en torno a esta ley. Y ustedes habrán podido notar que hemos recogido la mayor cantidad de observaciones. Hemos intentado ser lo más democrático posibles y también hemos señalado que la obra humana no es perfecta, pero que estamos recogiendo esas observaciones, las hemos recogido por sacar la mejor ley posible. Y me alegra que aquí en el Pleno, incluso colegas asambleístas que presentaron sus observaciones, incluso que nos criticaron, se reconozca que nosotros hemos hecho ese esfuerzo. Y cuando el ser humano hace grandes esfuerzos, como diría Teresita Benavides, no está obligado a más. Hemos hecho grandes esfuerzos. Luego del amplio y arduo debate generado en este Pleno en torno a este proyecto de ley de acuicultura y pesca, y después de recibir en Comisión General en el segundo debate a 12 representantes de los sectores acuícola y pesquero, al Ministerio de la Producción, de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con un total de 38 intervenciones de asambleístas, 4 puntos de información, con los que llegaron ahora son mucho más. Me permito exponer ante ustedes, colegas legisladores, las observaciones acogidas a este importante proyecto de ley. Empezamos. En el artículo 5, relacionado con la naturaleza jurídica de los recursos hidrobiológicos, se acogió las observaciones de los colegas asambleístas y se reemplazó el término aprovechamiento racional por aprovechamiento sostenible y sustentable. Esto para ser concordantes con los términos establecidos en la normativa internacional y el Código Orgánico Ambiental. En cuanto a las definiciones establecidas en el artículo 7, se acogieron las observaciones planteadas y se modificaron los siguientes numerales. Numeral 1. En la definición de acuicultura se aclaró que esta actividad se refiere al cultivo de recursos hidrobiológicos de manera general. Se elimina el detalle de las especies en razón de que se pueden criar y cultivarse otras o más de las que existen actualmente. Numeral 31. Se eliminó la definición de ecosistemas frágiles en virtud de que ya se encuentran establecidos en el Código Orgánico Ambiental. Numeral 32. En la definición de embarcación pesquera se resumió el artículo señalando que es aquella embarcación que participa de manera directa o indirecta en operaciones o faenas de pesca. Numeral 38. En las definiciones de fauna acompañante, pesca incidental o captura incidental, se especificó que se refiere a las especies capturadas junto a la pesca dirigida u objetivo eliminado, que estas especies puedan ser aprovechadas o descartadas. Numeral 43. En la definición de pesca artesanal se decidió que la actividad se realiza predominantemente de forma manual y que las características de las embarcaciones artesanales serán especificadas con la categorización de embarcaciones realizadas por el ente rector. Al respecto, es importante informar a este Pleno que se incorporó un inciso en el artículo 106 sobre la categorización de embarcaciones para el efecto. Sobre la protección de especies, en el artículo 8 se especificó que la Autoridad Ambiental Nacional definirá el área de protección de especies previo a una investigación técnica, social y ambiental. Sobre el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, en el artículo 11, respecto del Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, se unificaron los criterios de denominación de las entidades públicas que lo conforman, considerando que los ministerios pueden cambiar de nombre. Sobre las atribuciones del ente rector, en el artículo 14 de las atribuciones del ente rector en materia acuícola y pesquero, se realizaron las siguientes modificaciones. En el numeral 5 se aclaró que la zonificación
de los espacios para realizar actividad acuícola y pesquera está a cargo del ente rector en coordinación con autoridades competentes en esta materia. Se exceptúa los espacios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que son reguladas por la Autoridad Ambiental Nacional. Respecto a la jurisdicción coactiva, se unificaron los numerales 14 y 27. Se incorporó la atribución de formular y ejecutar el plan anual de capacitación y asistencia técnica con la participación de los sectores acuícola y pesquero. Asimismo, se mejoró la redacción en todo el texto con la finalidad de aclarar las competencias del ente rector en materia acuícola y pesquera de la Autoridad Ambiental Nacional y en lo concerniente a la Reserva Marina de Galápagos, regulada en la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. Sobre el Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca, se modificó el texto al artículo 15 a fin de aclarar que las recomendaciones del Consejo Consultivo deberán ser difundidas entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca. En el artículo 16 se aclaró que los miembros del Consejo Consultivo serán designados equitativamente y su funcionamiento estará regulado en el reglamento de esta ley. Sobre el Fondo de Investigación Acuícola y Pesquero, en el artículo 17 se modificó el texto con la finalidad de establecer que los planes, programas y proyectos de investigación que vaya a financiar el fondo estén contenidos en el Plan Estratégico de Investigación elaborado por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca y aprobado por su directorio. En el artículo 25, sobre la administración del fondo, se aclara que el ente rector debe destinar los recursos de este fondo única y exclusivamente al cumplimiento del objetivo de creación del mismo, es decir, para investigación acuícola y pesquera. Sobre la Agencia de Regulación y Control Acuícola y Pesquera, mucha atención, compañeros asambleístas. Varios colegas legisladores han coincidido en esta observación. No están de acuerdo en la creación de una agencia de regulación y control. Se ha dicho que se generaría más gasto público al crear una agencia o una nueva institución con más burocracia para el Estado, que existiría duplicidad de funciones, entre otras, por lo que considerando que esta regulación y control son actividades indispensables para el desarrollo sostenible y sustentable de los sectores acuícola y pesquero y sus actividades conexas, se decidió fortalecer y concentrar en una unidad administrativa técnica especializada en materia de regulación y control acuícola y pesquero. Las actuales funciones ya existen en este ámbito en el ente rector. Por lo tanto, se incluyó en el artículo 14 de las atribuciones del ente rector el control, regulación, sanidad e inocuidad. Asimismo, se incluyó una disposición transitoria a fin de que el ente rector en el plazo de 60 días constituya dentro de su estructura organizacional con funciones específicas la unidad técnica de regulación y control para el efecto antes señalado. Consecuentemente, todos los artículos relacionados con la agencia comprendidos en la sección cuarta, así como la disposición transitoria séptima, han sido eliminados. Sobre el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, considerando que la ley constitutiva del Instituto Nacional de Pesca está vigente desde 1977, varios de sus artículos han sido derogados tácitamente por el Código de Ingenios, que es la norma que regula el funcionamiento de los institutos de investigación, la conformación y atribuciones del directorio del instituto y del director ejecutivo. En ese sentido, además de lo establecido en el Código de Ingenios, en este proyecto de ley se estimó necesario incluir varios artículos
para establecer la naturaleza jurídica del instituto, sus atribuciones, así como los requisitos específicos para ostentar el cargo de director ejecutivo, entre esos que el título de tercer o cuarto nivel debe estar relacionado con el ámbito de acción del instituto, así como que el postulante deberá tener mínimo 5 años de experiencia en materia acuícola o pesquera. Adicionalmente, se consideró necesario crear el Banco de Recursos Genéticos, Ecosistemas y Especies, cuya administración estará a cargo del Instituto Público de Investigación Acuícola y Pesquera. En este sentido, se elimina la disposición reformatoria segunda referente a la ley constitutiva del Instituto Nacional de Pesca y se agrega una disposición para derogarla expresamente. Sobre la hipoteca acuícola, se eliminó la figura de hipoteca acuícola, debiendo recalcar que los bienes utilizados en las actividades acuícola y pesquera podrán constituir gravamen de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio. En consecuencia, se eliminó el artículo 50, la disposición transitoria 12ª y las disposiciones reformatorias 5ª y 6ª que hacían referencia a esta figura. Sobre los gravámenes para bienes utilizados en actividades acuícola y pesquera, en el artículo 44 de los incentivos se modificó el literal H que señalaba prenda acuícola por gravámenes para bienes utilizados en actividades acuícola y pesquera. Se modificó el artículo 51 para agregar disposiciones que contemplen los bienes tanto de la actividad acuícola como de la pesquera. En el artículo 92, relacionado con el régimen acuícola, se eliminó el literal H, hipoteca acuícola, y en el literal J se incluyó gravámenes para bienes utilizados en actividades acuícolas. En el artículo 164, relacionado con el registro pesquero, el segundo inciso se modificó, señalando que los gravámenes para bienes utilizados en actividades pesqueras deberán inscribirse en el registro pesquero. Sobre la concesión en playas y bahía, en el artículo 61, sobre la concesión en zonas de playa y bahía, se aclaró que además de los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley, para su otorgamiento se deberá observar la normativa legal vigente. Asimismo, se consideró necesario incluir como último inciso en este artículo el contenido de la disposición general 5ª respecto a la prohibición del otorgamiento de concesiones para ejercer la actividad acuícola sobre nuevas zonas de playa y bahía, con excepción de aquellas sujetas a su regulación. Sobre los planes de manejo ambiental, en el artículo 63, literal C, se aclaró que los planes de manejo ambiental son aprobados por la autoridad ambiental. Sobre la superficie máxima de zona de playa y bahía y criterios de vinculación, se modificó el artículo 68 con la finalidad que establece que el paso de servidumbre requerirá coordinación entre los pescadores artesanales que realizan recolección y pesca extractiva y los concesionarios y/o propietarios de dichos predios. Se modificó el artículo 69 para referir que los criterios de vinculación son los establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General de Aplicación. Se incorporó un artículo para establecer que en los casos de vinculación entre personas naturales o jurídicas, las extensiones concesionadas podrán sumar hasta 3.000 hectáreas, límites que actualmente se encuentran vigentes. Sobre el fondo de camaroneras, en el artículo 70 se aclaró que las áreas revertidas que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que hayan sido construidas posteriormente a la fecha de declaratoria de área protegida pasarán a la Autoridad Ambiental Nacional específicamente para iniciar los procesos de restauración ambiental.
En el artículo 95 se mejoró la redacción a fin de establecer que el ordenamiento pesquero se realice en base a la mejor evidencia científica disponible. Sobre la zona de reserva para reproducción de especies, en el artículo 101, relacionado con la zona de reserva para la reproducción de especies, se establece que las coordenadas, así como los puntos de referencia, serán fijados por el ente rector en coordinación con las autoridades competentes y sustentados con un informe técnico del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca. Por consiguiente, se eliminó el segundo inciso en el que se detallaban los puntos de referencia para considerar la costa continental con la finalidad de que esta delimitación sea realizada con los respectivos informes técnicos emitidos por las entidades competentes y no excluir zona alguna. Sobre la zona para pesca artesanal, en el artículo 103, se modificó el literal B a fin de agregar que las 8 millas reservadas para pesca artesanal se permita también la maricultura artesanal. Sobre el seguro de embarcaciones, el artículo 103 y 140 se eliminó la obligatoriedad de la implementación de un seguro para las embarcaciones pesqueras y se eliminó el texto que señalaba que se les otorgará el zarpe únicamente si cuentan con dicho seguro. Esto en virtud de que se estaría limitando su posibilidad de trabajar por no contar con un seguro. Además, en el artículo 113 se determinó la necesidad de incluir un inciso para que el ente rector establezca los parámetros de aseguramiento y riesgo de cobertura de las pólizas de seguro a las actividades de pesca. El ente rector y las autoridades competentes fijarán valores porcentuales diferenciados sobre el monto de las primas que podrán ser asumidas a título de incentivo por el Estado. Sobre la actividad pesquera industrial, se modificó el artículo 114 en el sentido de aclarar que la actividad pesquera industrial podrá ser de menor, media y mayor escala de acuerdo a las especies, artes de pesca y otros parámetros que serán determinados por el ente rector, puesto que posteriormente se realizará una categorización de embarcaciones a fin de diferenciarlas. En este sentido, se han considerado estos aspectos en el artículo 106, al que me referí anteriormente, y que se ha modificado la transitoria quinta para establecer la obligatoriedad del ente rector de categorizar las embarcaciones industriales y en el plazo de 6 meses a partir de la publicación de esta ley. Y para el caso de las embarcaciones artesanales en el plazo máximo de 6 meses a partir de la recepción de los resultados del censo acuícola y pesquero. Sobre la pesca deportiva, en el artículo 123 se agregó un último inciso aclarando que para realizar pesca deportiva se deberá cumplir los requisitos previstos en la ley y en el reglamento en concordancia con las normas internacionales expedidas por los organismos competentes de los cuales el Ecuador es miembro. Sobre las embarcaciones industriales de bandera extranjera, se eliminó el artículo 131 respecto a la autorización para realizar actividad extractiva de embarcaciones pesqueras industriales de bandera extranjera, a fin de precautelar la producción y flota nacional de conformidad con lo que establece nuestra Constitución. Sobre las cuotas pesqueras, en el artículo 141 se incluyó que la fijación de la cuota pesquera se realizará en base a la mejor evidencia científica disponible, observando lo establecido en el artículo 95. Sobre los tiburones y especies afines, se eliminó el segundo inciso del artículo 152 a fin de restringir totalmente la permisibilidad de pesca incidental y la comercialización de estas especies protegidas. Sobre la pesca importada, en el artículo 181, se modificó el texto a fin de especificar que se permitirá la importación de pesca sin perjuicio del medio de transporte utilizado cuando se cumplan los procedimientos de control
para verificar la trazabilidad, el origen legal de la pesca, la sanidad e inocuidad de los recursos hidrobiológicos y o sus productos. Graduación para sanciones a embarcaciones industriales. El artículo 218 se consideró necesario modificar los rangos de las sanciones pecuniarias establecidas para las embarcaciones industriales resultantes de infracciones leves, graves y muy graves, estimando que la actividad pesquera industrial, como lo mencioné en el acápite pertinente, puede ser realizada en menor, media y mayor escala, por lo que las sanciones deben ser proporcionales al desarrollo de la actividad pesquera industrial. Me permito recalcar que no se han aumentado las multas y lo que se ha hecho es una mejoría en los rangos ya establecidos en el informe debatido. Sobre la trazabilidad, se incorporó una disposición transitoria en la que se establece el plazo de 120 días a partir de la vigencia de la presente ley para que el ente rector en materia de acuicultura y pesca implemente un sistema software que permite el acceso público y gratuito a toda la información de las etapas productivas de la cadena acuícola y pesquera. Además, incorporó una disposición transitoria a fin de que el ente rector en materia de acuicultura y pesca informe semestralmente durante 3 años contados a partir de la vigencia de la presente ley a la Asamblea Nacional del Ecuador sobre los avances de la implementación de la ley. Sobre el censo acuícola y pesquero, en la disposición transitoria cuarta se acogió la observación planteada por los asambleístas y se disminuyó el plazo que tiene el ente rector para realizar el censo acuícola y pesquero. De 24 meses se redujo a 18 meses. Sobre la reestructuración de obligaciones que salió en las últimas horas, se incluye una disposición transitoria a fin de que la Corporación Financiera Nacional establezca nuevas condiciones de reestructuración de obligaciones de aquellas operaciones otorgadas como créditos para la adquisición o repotenciación de una embarcación que reemplace la matriz productiva de la pesca de arrastre, que se encontraren vencidas a la fecha de publicación de esta ley. Esto en base al clamor de un grupo de pescadores que ha resultado o se ha visto afectado por decisiones antitécnicas. En la totalidad del texto se realizaron correcciones de carácter semántico para mejorar su redacción y precisar el contenido y alcance del articulado. Los articulados relacionados con la función social y función ambiental, se ubicaron a continuación del epígrafe de autorizaciones y permiso para la actividad acuícola de reproducción, cría y cultivo. Finalmente, por la eliminación e inclusión de varios artículos, se hizo necesario modificar su numeración, con un resultado final de 229 artículos, compañeros y compañeras asambleístas, 7 disposiciones generales, 14 disposiciones transitorias, 2 disposiciones reformatorias, 2 disposiciones derogatorias y una disposición final. Como ven o como han podido escuchar en mi intervención, hemos recogido la mayor cantidad de observaciones posibles. Como dijimos al inicio, quizás no será la mejor ley del mundo, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande, todos los asambleístas, los pescadores, las organizaciones, por presentarle al Ecuador pesquero la mejor ley posible. Queremos agradecerles a todos ustedes, a todos los asambleístas, los que llegaron a la comisión, incluso con sus observaciones. Quiero agradecer al equipo técnico, al equipo de asesores que trabajó en esta ley. Muy en particular, permítanme dar un nombre, quiero agradecer a la asesora de la Comisión de Pesca, a Verónica Mora, que está allá poniendo las diapositivas, a la que pido un aplauso, trabajó muchísimo en estos años.
Quiero agradecer a los miembros de la comisión, a los que ya nombré cuando hice la primera presentación. Y, por supuesto, con este agradecimiento a todos que podamos acoger la ley, quiero presentar esta moción que quisiera, señor presidente, se pueda hacer dos mociones. Una, a la que hemos insistido tanto y que fue propuesta por nuestra comisión para exhortar al presidente de la República que se cree el Ministerio de Acuicultura y Pesca. Y la segunda, si es que no estoy violando las normas parlamentarias, es que considerando que las actividades de los sectores acuícola y pesquero coadyuvan al fortalecimiento y dinamismo de la economía del país por los importantes recursos que generan y los beneficios sociales y económicos que reportan, es nuestro deber entregar al país un instrumento legal moderno, acorde a la realidad y exigencias en estas materias, que apoye el desarrollo de estos sectores productivos, fortalezca el derecho a la alimentación y garantice la seguridad y soberanía alimentaria, contribuyendo además a alcanzar la eficiencia y eficacia en la gestión institucional del Estado. La nueva ley incluye disposiciones que establecen un régimen especial de incentivos a favor de los sectores de menor desarrollo económico y social y crea mecanismos para proteger y estimular su crecimiento. Asimismo, en este instrumento se permite controlar y sancionar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y de esta forma respetar los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Conscientes de la necesidad urgente de la expedición de esta ley para los sectores productivos acuícola y pesquero, y por todo lo expuesto, elevo a moción la aprobación del texto integral del proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Señores y señoras asambleístas, señor presidente, muchas gracias. Intervención del asambleísta